Un saludo para todas las personas que están viendo o escuchando esta mesa redonda y, por supuesto, para nuestros 4 participantes. Os doy la bienvenida a esta interesantísima charla en nombre de la Asociación Española de Retail, a la que de nuevo agradezco que me haya brindado la oportunidad de participar moderándola. Hoy vamos a abordar un tema que en la Asociación Española de Retail teníamos muchas ganas de tocar desde hace tiempo y que posiblemente los efectos de la pandemia han puesto aún más de relevancia y que además, gracias a que la asociación no cuenta solamente con retailers, sino que por definición incluye a todas aquellas empresas que puedan formar parte del ecosistema del retail, podemos precisamente contar hoy con no solo con socios retailers, sino también con otras empresas que son auténticos especialistas en el tema, porque no solo lo conocen en profundidad, sino que además desarrollan productos y servicios absolutamente inclusivos. Hoy vamos a hablar de inclusión, vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de tecnología y vamos a intentar concentrar el tema en cómo la tecnología nos puede ayudar a alcanzar progresivamente mayores cotas de inclusión, mayores cotas de reconocimiento de la diversidad, de las distintas necesidades, de las distintas circunstancias, de las distintas situaciones en las que se encuentran muchísimas personas que normalmente no ven cubiertas ni de lejos esas necesidades y esas circunstancias, que tendemos a entender como especiales, pero que afectan a muchos millones de personas. O no, simplemente nos afectan a todos nosotros, de entrada o tarde o temprano. Es un tema, por tanto, absolutamente relevante, de mucho impacto y de total actualidad, no solo porque forme parte de una manera bastante notoria dentro del conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, sino porque además la pandemia posiblemente ha acelerado la sensibilidad hacia el tema, porque hemos sido más conscientes de las necesidades, de la necesidad de ayudarnos los unos a los otros y, por tanto, de las distintas circunstancias personales que viven muchas personas, en las que normalmente no reparamos. Pero en algunos aspectos posiblemente haya supuesto una regresión, puesto que algunos canales habituales se han visto seriamente perjudicados y porque al tener momentos de mucho estrés se ha intentado cubrir los básicos y bueno, pues de nuevo ha habido pues, colectivos, personas que han sido de alguna forma relegados. Sabemos que cuando hablamos de diversidad, de inclusividad, estamos hablando en muchas ocasiones de temas complejos de abordar, laboriosos de resolver, difíciles de cubrir por parte de las empresas que no fueron diseñadas en origen para ello, pero por otro lado temas absolutamente justos y necesarios. Sabemos además que son temas complejos, hay algunos que tradicionalmente podemos haber objetivado más, como por ejemplo la edad, pero no podemos olvidar que hay otros que tienen que ver con el pensamiento, con los sentimientos, que también son habitualmente discriminados, temas o silenciados, pero que empiezan a emerger o que llevan ya un tiempo emergiendo con fuerza. Hay muchos enfoques posibles para abordar el tema. Si las empresas han diseñado productos y servicios más bien pensando hacia adentro, sus procesos, sus organizaciones, sus limitaciones, esta es una buena oportunidad para desarrollar capacidades de diseño no solo centradas en el usuario tipo, que para muchas empresas ya sería un logro importante, sino para muchos perfiles o para muchas necesidades, para muchas sensibilidades, pasando de un diseño customer-centric a un diseño life-centric. Otro enfoque. ¿Deben las empresas priorizar el diseño de sus servicios y productos para que los clientes los reciban y sean suficientemente inclusivos? ¿O deben priorizar el dar ejemplo con sus empleados? Por ejemplo, hay cuestiones como la edad de los trabajadores, el respeto y la igualdad de género o la diversidad cognitiva, aquella que respeta especialmente la libertad de pensamiento, más allá de la maquinaria de pensamiento único que generan muchas empresas. Otros enfoques, el impacto de la legislación, el nivel de activismo de la participación y dinámica social de las empresas versus el greenwashing, social washing, en el que muchas posiblemente han incurrido en el pasado. Pero hoy hemos optado por un enfoque concreto, que es cómo la tecnología nos puede ayudar a generar mayores niveles de inclusividad.
Hardware, Big Data, mobiliario, algoritmos. ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cuáles son las tendencias y cuáles son las ventajas? Por lo tanto, la gran pregunta que nos haremos hoy es: ¿puede la tecnología ayudarnos a desarrollar productos y servicios más inclusivos? ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacerlo también desde el mundo del retail? Hoy como decía antes, hoy nos acompañan cuatro empresas muy relevantes en este tema. Dos grandes instituciones que además predican con el ejemplo, porque son fundamentalmente eso, su actividad va de esto, y son una referencia a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel social y a nivel institucional, y dos empresas que desarrollan tecnología, que además tienen también en su ADN precisamente este pensamiento. Así que los voy a ir presentando uno a uno a medida que van introduciendo también y presentando cómo son sus compañías, qué hacen, y luego pasaremos a hablar ya pues, en modo tabla redonda, conversación sobre los distintos temas. Me gustaría empezar con Ana María Hurtado, que viene de Alares, es directora general de marketing y comercial en Alares, también con una trayectoria bastante importante, y anteriormente pues, en Fundación Diversidad, etc. Y me gustaría, Ana, que nos contases cómo es Alares, qué es lo que hacéis, cuál es vuestra visión, vuestro producto, servicios y vuestra aportación desde el punto de vista de la inclusividad. Pues muy buenas tardes, Luis, y al resto de compañeros que vamos a estar aquí compartiendo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y yo os voy a contar brevemente qué es Alares, pero luego, sobre todo, voy a poner algunos ejemplos del tema que nos ocupa hoy, ¿no? De esa tecnología inclusiva o esa inclusión que nos permite la tecnología, como nosotros en Alares la vemos y también la trabajamos. Nosotros nacimos en el 1999 y desde entonces pues, nuestro objetivo es cuidar de las personas y de las familias, con servicios tan variados como pueden ser pues, desde cuidados a domicilio, teleasistencia 24 horas fija y móvil, servicios de pues, medicamentos a domicilio, conductores, también hacer la compra por ti, cuidar de los niños, de tu mascota, consultas médicas, ¿no? Todas ellas telemáticas o a otro tipo de profesionales, o incluso pues, un asistente personal 24 horas pues, que de manera también telemática pues, te puede ayudar con cualquier gestión. Es decir, que son servicios, como podéis ver, pues, ya muy variados y que justamente son así de variados, son así de cuantiosos, pues porque ya buscamos esa inclusión, ¿no? De responder, digamos, a las necesidades, en este caso, de toda la sociedad española y también portuguesa, que es donde de momento estamos. ¿Qué ocurre? Que con todo esto nosotros tenemos más de 100 servicios, creo que bastantes más, pero bueno, así haciendo un poco grosso modo. Y además los prestamos en formato B2B, B2C, es decir, hay una parte que nosotros paquetizamos estos servicios de manera completamente ad hoc para las compañías. Hay compañías que los utilizan pues, para crear sus programas de conciliación personal y laboral, otras compañías los utilizan pues, para fidelizar, ¿no? Esto que tratamos también tanto en AR, ¿no? De la fidelización, por supuesto, de los clientes. Incluso pues hay otras compañías también que, como nosotros tenemos un contact center propio para prestar esos servicios, también nos externalizan el contact center. Es decir, que realmente hay toda una variante de prestación de servicios a las compañías, que ya sabéis que cada marca, ¿no? En el B2B uno se tiene que adaptar, y luego, en última instancia, al particular, que nosotros le podemos prestar el servicio tanto a través de esas empresas como directamente. ¿Qué ocurre? Que yo hago una multiplicación muy rápida. Nosotros tenemos 7 millones de clientes a día de hoy, pues multiplicado por 100, tenemos 700 millones de formas de prestar los servicios, ¿no? Y ahí ya es donde empieza un poco la manera de entender la inclusión y de luego llevarlo, desde luego, a un soporte tecnológico que lo tiene que soportar. Os quería poner algunos ejemplos relacionando un poco las personas y la tecnología, ¿no? Para mí la persona, y estoy convencida de que los compañeros a continuación seguro que van a ir aportando sobre esta idea, ¿no? Las personas son la base de todo y sobre eso se construye la tecnología. ¿Qué ocurre? Que yo necesito, para generar una tecnología inclusiva, ya dentro de la compañía tener esa visión de diversidad y de inclusión. Un ejemplo muy rápido que os pongo de Alares, ¿no? Para que entendáis un poco cómo estamos conformados.
pues somos 500 personas en estructura, pero luego cada mes, pues por todo este tipo de servicios que os he contado, ¿no? Tenemos a pues, tantos otros profesionales pues, por todas partes de España y Portugal moviéndose también, ¿no? Cada uno con necesidades distintas. Pues nosotros dentro de la compañía, en la parte estructural, pues el 50% del personal tiene discapacidad. De hecho, el 34% de ese personal tiene difícil inserción. Tenemos edades desde los 19 hasta los 67 años, es decir, que cubrimos pues, ¿no? prácticamente todas las generaciones, entre 4 o 5 generaciones, ¿no? que estamos hablando últimamente. El 62% somos mujeres. Hay un 7% que ha declarado abiertamente pertenecer al colectivo LGTBI. Es decir, que ya tenemos que partir de un interior, no tú que decías, esta dualidad entre el interior y el exterior, es que tenemos que partir de unas tripas que ya sean diversas en sí mismas y sean inclusivas. ¿Para qué? Para generar toda una serie de servicios que también respondan a las necesidades pues de lo mismo, ¿no? Si yo tengo una buena representación de la sociedad en mi compañía, pues también me puedo acercar al mercado de esa misma manera. Y eso además me pide, por supuesto, una tecnología. Yo quería aprovechar el momento COVID para poneros algunos ejemplos, que son algunos ejemplos que en Alares nos han surgido o se han acelerado pues, por la pandemia, pero que han venido para quedarse y que desde luego ya son nuestro presente y futuro. Un ejemplo muy concreto. Bueno, pues surgieron muchos más temas de ansiedad y estrés, ¿no? En todos nosotros. Pues, por ejemplo, nosotros en los planes que teníamos de conciliación con las empresas, propusimos crear unos webinars que fuesen pues, un poco de gestión del estrés, ¿no? y de esa ansiedad. ¿Qué ocurre? Que esos webinars, pues por un lado, tienen que ser accesibles a todos los niveles y aquí seguro que el compañero de Ilunion también aportará mucho, ¿no? Pues que estén subtitulados, que puedan estar en distintos idiomas porque las compañías cada vez son más internacionales, que lo pueda ver desde cualquier dispositivo, que estén grabados para que cualquiera lo pueda recuperar, que luego eso lo pueda ver desde una app, desde un móvil, desde un entorno online y que si no lo tengo o no tengo ese acceso a lo mejor más online, pues que tenga una versión, pues incluso en papel, un resumen, ¿no? Es decir, que me pueda llegar a mi correo. Bueno, que de alguna manera cualquier persona, por ejemplo, pueda acceder, en este caso los empleados, pudiesen acceder a esos webinars y ayudarles pues, en un momento como este. Otro ejemplo, por ejemplo, que teníamos, pues creamos, es un servicio que lo teníamos desde hace muchos años, pero obviamente nunca se había utilizado tanto como en las épocas de confinamiento, que era el hacer la compra por ti, ¿no? Pues por todo lo que se estaba dando y todavía sigue habiendo gente que se ha acomodado y nos lo han pedido. Había muchas empresas que por la parte de fidelización de clientes tenían este servicio y lo quisieron poner en marcha. Bueno, pues también a nivel tecnológico, obviamente hay un volumen mucho mayor de solicitudes, eso hay una parte de desarrollo de tecnología y luego también hay una parte de dimensionamiento, que también es muy importante. Bueno, pues todo eso había que montarlo, había que dar respuesta y además se tenía también que poder gestionar desde cualquier plataforma. Y me da igual que me conectasen pues, por una red social, por un formulario de solicitud, por teléfono, desde cualquier punto, ¿no? Nuestro contact center, pues obviamente eso lo recibía, lo gestionaba y contrataba al personal necesario para ello, que además tiene que ser una contratación también, pues yo no puedo ir a una oficina a firmar un contrato laboral, no, me llega mi SMS, automáticamente todos nuestros profesionales están contratados de manera directa, pues estoy contratado y presto el servicio. Otro ejemplo también muy interesante, además de una compañía de retail muy conocida como es Wortel, ellos dijeron, oye, queremos llegar a los clientes y ofrecerles servicios distintos. Bueno, pues nosotros teníamos el servicio de teleasistencia, que ellos le quisieron llamar pues también cariño para mayores, ¿no? En este caso, pues una situación muy acuciada por la pandemia y luego además otro servicio también de cuidados y de ayuda a domicilio para gente que estaba teletrabajando. Bueno, pues con Wortel Te Cuida, rápidamente, en muy poco tiempo, teníamos conectada su plataforma y la nuestra, ellos podían hacer la venta de nuestros servicios desde su web, es decir, también hay una interconexión entre compañías que son las alianzas que la pandemia ha propuesto. Y un último ejemplo, y con esto os dejo paso a los siguientes, es que nosotros dentro del Grupo Alares tenemos dos fundaciones, Fundación para la Diversidad, que la mencionabas antes, y Fundación Alares. Pues dentro de Fundación Alares teníamos un programa de acompañamiento en los domicilios y para dar paseos y demás a las personas mayores. Claro, con la pandemia esto se tuvo que frenar, pues ¿qué dijimos? En 2 días, oye, esto se tiene que convertir en un acompañamiento telefónico, que las personas mayores es lo que van a hacer. Además, ese acompañamiento telefónico que le hacen trabajadores sociales y voluntarios, les tenemos que poder contactar a sus móviles en casa y además en las horas en las que pueden, porque obviamente no trabajan 24 horas, no saben en qué franjas de horarios yo puedo hacer ese desborde y que ese mayor se sienta acompañado, tenga esa escucha activa y que ese profesional, pues trabajador social, psicólogos, etcétera, puedan hacer esa prestación de servicio también con total garantía, ¿no? Y además en un tiempo récord. Todo esto para mí son ejemplos de hay que dar respuesta a todos nuestros clientes independientemente de la situación de la que partan, económica, social, de discapacidad o de cualquier otra situación y la tecnología es la herramienta maravillosa, pero
si por detrás no tenemos a gente que piense en clave de inclusión, no se va a generar la tecnología que dé esa respuesta que nos están pidiendo. Empezamos muy arriba, con buenos ejemplos y además con pues, ideas que han surgido precisamente de este acelerón que yo creo que experimentado en muchas cosas. Fruto de la pandemia, yo creo que efectivamente se nota que hemos tenido que cubrir, que atender a esas personas que normalmente más o menos se buscaban la vida, en este momento nos necesitaban, y en contraste seguramente en algunas cosas hayamos ido por atrás, pero seguramente el efecto ha sido muy, muy positivo. Has comentado además también algunos de los servicios que según te estaba escuchando, que son otra forma de inclusión, algunos que tienen que ver simplemente con la conciliación. Es decir, oye, es que me puedo ver excluido porque en algunas cuestiones no puedo conciliar mi trabajo con mi vida personal y vosotros pues tenéis un montón de servicios en ese sentido. Otro enfoque de cómo podemos atender, ¿no?, a las necesidades de inclusión que tienen muchas personas. Y sobre todo que han venido para quedarse, que es lo interesante. Sí, sin duda alguna. Pasamos a otro, os presento a otro invitado. Cambiamos completamente de registro porque vamos a hablar con Pablo Navarro de One Million Bot, que es una startup que se dedica a desarrollar asistentes conversacionales, bots, con la tecnología más puntera que existe, ¿no? Reconocimiento del lenguaje, inteligencia artificial, un conjunto de las tecnologías exponenciales que forman parte de la cuarta revolución industrial. Así que también un placer contar con ellos para ver desde ese punto de vista de punta de lanza de la tecnología, en este caso muy relacionada con la inteligencia artificial, el que es Head of Retail Sales dentro de One Million desde hace ya un tiempo y además ha trabajado en el mundo del emprendimiento, startups y demás. Pues me gustaría también que nos contases cómo ve que hace One Million Bot y cómo veis y cómo aportáis desde el punto de vista del desarrollo de las soluciones inclusivas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Luis, y un placer, de verdad, estar aquí con todos vosotros. Y bueno, lo has definido muy bien, somos una empresa especializada en inteligencia artificial que tenemos el foco en el desarrollo de asistentes virtuales conversacionales, ¿vale? Porque hay un entendimiento y un procesamiento del lenguaje natural y eso es realmente potente en este campo. Pero bueno, para entender qué es One Million Bot, permíteme que nos remontemos a los orígenes, ¿vale? Y que 2 décadas atrás y nombremos a nuestro fundador, Andrés Pedreño. ¿Por qué? Porque ya por entonces fundó empresas como Euroresidentes, con 20 millones de usuarios al mes. Aquí es cuando se empieza a gestar One Million Bot, porque precisamente buscaba el objetivo de hacer llegar la tecnología a todas las personas, ¿vale? Entonces podemos hablar de inclusividad en el ADN de One Million Bot. Actualmente, bueno, lo formamos casi 30 profesionales de 5 nacionalidades distintas y 5 generaciones distintas. Entonces, la verdad es que hay mucho talento y bueno, al final está demostrado que una empresa que apuesta, una empresa diversa y una empresa inclusiva atrae y retiene mejor el talento. Luego, ¿qué aportamos? Pues bueno, a la hora de aportar vamos a diferenciar, vamos a hablar de dos niveles, un nivel interno y un nivel externo, ¿vale? A nivel interno, inclusividad lo ligamos mucho a responsabilidad social corporativa. Y explicamos por qué. Nosotros a nivel empresa tenemos startup, un laboratorio de proyectos para desarrollar asistentes propios, ¿vale? Y tocamos temáticas tan sensibles como es la menopausia y la sexualidad. Y ahí es casi nada. Entonces, en estos casos, aparte de que el asistente virtual da una información, porque siempre trabajamos con fuentes oficiales de información, da una información fiable, generan empatía, aconsejan, escuchan, pero hay una escucha empática sin juzgar, lo que hace que las personas, hombres y mujeres, porque al final las consultas vienen por todos los lados, hablen y se comuniquen con el chatbot sin complejos, ¿vale? Eso por un lado. Luego nos gustaría también mencionar a lo que para nosotros es la inclusividad por excelencia, ¿no? Es Karina. Karina
fue el primer asistente virtual que daba respuesta a toda la temática, la problemática, por llamarlo de alguna manera, de la COVID. ¿Vale? Entonces, ahora nos tenemos que remontar a marzo, que era un momento de incertidumbre, de miedo, de fake news, un momento muy complejo para todos. Y entonces lo que hicimos a nivel interno fue desarrollar a Carina, ponerlo al servicio de la ciudadanía a través de diferentes organismos. Llegó a estar implementada en más de 300 web y en más de 10 países. ¿Vale? La respuesta de Carina fue tal que, a ver, estamos hablando de información fiable, fuentes oficiales, respuestas inmediatas a cientos de consultas. Hablamos de una disponibilidad 24/7, 365. Bueno, esto hizo que Naciones Unidas, el programa PNUD, se fijase en nosotros para desarrollar una Carina, que se le llamó, estaba desarrollada, Catalina, en Ecuador, y así lo hicimos. Y la verdad es que lo llamativo de este caso es no solo ha dado respuestas a la ciudadanía de Ecuador, sino que a través del Big Data, a través de los datos recogidos de Catalina, nos dábamos cuenta de que el ciudadano, la ciudadana, hacía consultas, solicitaba información sobre el suministro de alimentos. Entonces, nosotros rápidamente compartimos la información con los responsables, las autoridades pertinentes, para que, bueno, pusiesen en la medida de lo posible, pues, bueno, freno a ello. Y la verdad es que fue un caso, es un caso, la verdad, de inclusión que para nosotros nos ha marcado y es de lo que estamos bastante orgullosos. Tenemos más ejemplos, pero por no alargarnos, vamos a dar el salto ahora a ese nivel externo, ¿no? Hemos hablado de un nivel interno de laboratorios, proyectos propios. Cambiamos de bando y la COVID está presente. La COVID va a estar, yo creo, durante este webinar y los que quedan, por desgracia. Entonces, la COVID lo que sí que está es acelerando los procesos de digitalización. Y esto puede ir de la mano de una problemática que es, hay un riesgo que se acentúe la brecha digital. ¿Vale? Y entonces, desde One Million Bot estamos trabajando en proyectos precisamente para eso, con foco en reducir la brecha digital. Y es que tenemos la tecnología y la inteligencia artificial como una aliada. ¿Vale? ¿Cómo reducimos la brecha? ¿Cómo lo podemos trabajar a través de un asistente virtual? Pues con la formación en competencias digitales de colectivos más vulnerables para que tengan acceso bueno, a nuevas oportunidades al final. Estamos hablando de alfabetización digital, de lo cual, bueno, somos partidarios de que vaya esto trabajado desde la base. ¿Vale? Y luego, si descendemos un peldañito más y nos metemos ya de lleno en retail, comentar que estamos inmersos también en proyectos para equipos de recursos humanos. ¿De qué forma trabajamos los asistentes virtuales en este campo? Pues los trabajamos en los procesos de selección, pero unos procesos de selección de igualdad, de diversidad y garantizando la no discriminación. Al final, si hablamos de nivel interno, nivel externo, si nos quedamos con un solo escenario, vemos ese escenario con más de 50 casos de éxito en One Million Bot, más de 20 millones de conversaciones que hacen que nos dé el corpus lingüístico, o lo que es lo mismo, la base de conocimiento más potente e inclusiva del mercado. Muy interesante. La verdad es que hay además muchas dimensiones, yo creo que en torno precisamente a la inteligencia artificial, algoritmos, Big Data, y hay también daría para otra línea bastante riesgo o bastantes posibilidades, ¿no? Yo siempre lo he visto más desde el punto de vista de las posibilidades de cómo los algoritmos pueden incluir más y más sensibilidades, más y más señales que nos puedan diferenciar y no tanto ir al resultado, al mínimo común denominador, utilizar el Big Data para sacar conclusiones únicas y no diferenciadas, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades y hay una serie también de riesgos desde el punto de vista de conocer cómo funcionan esos algoritmos, de la transparencia, de saber si yo quiero, no quiero, puedo o no puedo controlar. Entonces, bueno, hay un mundo impresionante.
paso a nuestro tercer invitado. Seguimos un poco con tecnología, pero de otro carácter, en gran parte más, digamos, más física, más tangible. Está con nosotros Ismael Herreros, que él viene de Moinsa y es Chief Product Officer, especialista en RFID y, bueno, pues un inventor, podríamos decir, ¿no? Está pensando constantemente en productos que nos puedan hacer la vida más fácil dentro del mundo del retail, y dentro de Moinsa pues tienen varias líneas de negocio y, bueno, que quiero que nos lo cuente, no lo quiero contar yo. Así que, por favor, Ismael, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Es cierto, estamos aquí trabajando en Moinsa la parte de tecnología. Para mí siempre ha sido una parte importante. Llevo varios años trabajando en la parte de tecnología, siempre desarrollando, sacando innovaciones a nivel de producto, a nivel de solución, qué más o menos demanda el mercado, qué vemos, qué detecta. A ver, aquí ahora mismo actualmente en Moinsa tenemos 3 divisiones más o menos, 3 unidades de negocio muy claras. Una que es la parte de mobiliario, muy focalizada a la parte de tienda, de retail, de las nuevas oficinas, el nuevo concepto de oficina post-COVID. Está la parte de intralogística, muy orientada a instalaciones automáticas en los almacenes para hacer toda la parte de robotización. Y luego está la parte de tecnología, que es a la que yo pertenezco, en donde separen más o menos todas las ideas o donde van forjándose esas peticiones que nos hacen, esas inquietudes que nos demandan los clientes. En ese punto, a ver, desde la parte de mobiliario, que es la que normalmente ahora se está, pues, a raíz de COVID, sí es cierto, como bien decías, que ha habido un parón para todo este tipo de sector, de este tipo de entornos, en la que se ha olvidado un poquito a las personas que te presentan ciertas discapacidades, que no se ha pensado mucho en ello. Yo siempre he sido contrario a eso. O sea, casi todas las ideas que he ido haciendo, las he ido haciendo para y por todo el mundo. O sea, para mí no he diferenciado. Hace muchos años hice algunas aplicaciones para entornos de personal que hiciera inventarios. La tecnología, hoy en día tenemos lo mejor y faltan cosas por llegar, pero hay tecnología de sobra como para hacer lo que queramos. O sea, hay sensores de presencia, de movimiento, de vibración, de gestos, como bien decíais. Todo ese tipo de sensórica, todo ese tipo de tecnología está a la mano del alcance. Lo que yo aquí hago normalmente en mi día a día es incorporarlo a las soluciones. O sea, tenemos desde los TPVs adaptados para cualquier tipo de persona que quiera utilizarlo, mesas con separación, diseño de oficinas y de tiendas adaptadas a lo que todo el mundo requiere. O sea, a partir también de COVID, el tema del distanciamiento social, el tema de distancias, todo eso ha despertado un poco más allá una situación que se debería haber contemplado anteriormente. O sea, a la hora de diseñar una tienda, es cierto que nunca se ha pensado en personas con discapacidad. Hay algunos ejemplos que sí tenemos, tiendas de deporte, tienes asistentes que te ayudan, están contigo, pero hay otro tipo de sectores que nunca lo han contemplado. Ese despaciamiento de 900, de 1 metro para que todo el mundo pueda entrar, a raíz de COVID se ha agravado. Ahora se tiene que poner sí o sí, porque aparte de que esté el COVID, pues, se ha visto que es más sencillo, es mejor para todos incorporarlo y que ya lo podríamos tener para todas las personas, sin diferenciar discapacidad ni nada de eso. Y luego a nivel tecnológico en la incorporación, como os decía, actualmente desde la división nuestra, desde la parte de tecnología, todos los prototipos que se están diseñando, todos los prototipos que vamos sacando, van pensados para que lo pueda utilizar cualquier persona. O sea, sistemas vocales de reconocimiento con sistema Braille, con el sistema de lenguaje por signos, todo eso, gracias a que la pantalla, las tecnologías son más interactivas, te puede poner simultáneamente una imagen, un vídeo de una persona que te va traduciendo al lenguaje de signos, toda esa parte, eso es una cosa que llevamos, yo la llevo casi en mi ADN, pero porque nunca
siempre he preferido contar con todos. A mí nunca me ha gustado discriminar por ningún tipo. Aquí en Moinsa eso también está muy, muy metido. De hecho, cuando estoy diseñando todas estas cosas, también lo veo. El apoyo por parte de la corporación es bastante grande en ese punto. O sea, todo va con ese tipo de ideas. Con mis compañeras de mobiliario hoy hemos tenido una charla sobre esta parte, el diseño de las nuevas tiendas, el concepto. Diseñar una tienda no es llegar y poner 4 mesas con 3 estantes y a poner y a vender. No, no, hay que darle un pasito más porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Estancias, adaptación para todo tipo de personal, para personal invidente que lleven las marcas en el suelo. Somos muchas personas las que estamos y muy variadas. Ya de por sí que entre diferentes personas de diferentes países ya tendemos a mirarnos de una manera diferente. Si encima le aplicas que tengan alguna minusvalía, los machacamos vivos. Por eso desde aquí siempre casi todo lo que estamos haciendo, tanto los tótems de asistencia, tótems de venta, las cajas prepago, todas van pensadas para adaptarlo a todo tipo de perfil, todo tipo de persona. A la hora de hacer las aplicaciones, a la hora de desarrollarlo, sobre todo Pablo de Emilion, a nivel tecnológico, a nivel de interacción con inteligencia artificial, intentamos aplicarla en la medida de los posibles. Hoy hay equipos, hay PDAs, tenemos unos teléfonos sofisticados que hacen de todo, traducción simultánea, te hacen de cualquier cosa. Pues intentamos llevar todo eso a todo el perfil de persona que hay ahora mismo, para que todas las personas que quieran utilizarlo lo tengan ahí a su disposición. Es una idea que siempre he tenido, que es, pues, todos estamos aquí, vamos a intentar echarnos una mano entre todos, porque sí, es importante aplicar esta tecnología. Y es eso, desde aquí procuramos en ese punto hacer un estudio para una nueva tienda, espacios, probadores. Es sorprendente como en algunas tiendas el tema de probadores es para echarse las manos a la cabeza. Yo aquí hablaba con mis compañeras y me decían, no, nosotras tenemos en cuenta, hacemos el estudio, si va a haber un probador para personas discapacitadas, hay que prepararlo, hay que hacer el esquema, pero que la puerta sea de 90. No pongamos un probador adaptado, pero la puerta no puede entrar. O sea, eso es ridículo. Son cosas que intentamos hacer, por eso se hacen los estudios de implantación en esa parte. A nivel tecnológico para las aplicaciones de tienda es exactamente lo mismo. O sea, ahora estamos trabajando en cajas de autopago con un sistema de braille, un sistema de vídeo, desatendidos para que cualquier persona que se acerque simplemente con un sistema de iluminación, un sistema vocal, pues sea capaz de poner su compra y irse a su casa, que al final es lo que quieres, pagar y irte a tu casa. Por mi parte... Muy interesante, me acordaba también de la charla que tuvimos antes bueno, pues antes de hoy, de cómo efectivamente en dispositivos también para gestionar la parte de intralogística, ¿no? Pues los menús vocales, el uso de idiomas, la inclusión posiblemente de una persona inmigrante que a lo mejor no domina el idioma y que esto también le puede ayudar a utilizar con suficiente habilidad y suficiente rapidez como cualquier otro un determinado dispositivo, también muy interesante. Y pasamos a nuestro cuarto invitado, que viene además pues de, no sé si una de las instituciones seguro de referencia en España y a nivel mundial, que es Ilunion, del Grupo Social de la ONCE, y nos acompaña Delio, nos acompaña su director de coordinación y desarrollo de la división de comercialización, gerente de Ilunion Retail. Delio Díaz, muchísimas gracias también por participar. Y en la medida de lo posible me gustaría que pudieses condensar qué es lo que hace Ilunion, si eso es posible, porque bueno, como bueno, pues seguramente todos sabemos, es bastante exceso el abanico, ¿no? de servicios y de productos y de actividades que desarrolláis. Vamos a intentarlo, Luis. Lo primero, agradecerte a ti y a la Asociación Española de Retail la invitación a este webinar, que yo creo que para nosotros toca una temática que es fundamental, que ha vivido con nosotros a lo largo de toda la historia de la compañía, y si queréis, pues por ahí empezamos, por tratar de explicaros qué es Ilunion. Nosotros somos
el grupo empresarial de la ONCE y su fundación. A día de hoy desplegamos más o menos unas 50 líneas de negocio distintas. Lo hacemos con un doble objetivo. El primero es el de generar pues negocios que sean económicamente rentables, pero que también sean rentables socialmente. El propósito de la compañía es el de generar empleo de calidad y oportunidades de vida para personas con discapacidad. Y como os decía, pues lo hacemos organizados en esas 50 líneas de negocios pues que tocan servicios tan diversos como el Facility para terceras compañías a las que les ayudamos en sus procesos de gestión y de organización básicos. Tenemos una cadena hotelera, somos líderes en lavandería industrial en España, también con 2 plantas que ya se han instalado en Colombia, tratando de internacionalizar nuestro modelo también. La cadena de retail, por supuesto, con mucha presencia, sobre todo en hospitales públicos, una línea de contact center, bueno, muchísimos servicios que se despliegan por las 35.000 personas que trabajamos en Ilunion y el 42% de ellas que tenemos algún tipo de discapacidad. Como decías, Luis, pues eso, pertenecemos a lo que llamamos Grupo Social 11 y que se compone pues de 3 organizaciones principales. La primera de ellas es la propia ONCE, que ya tiene más de 80 años de historia. En nuestra casa todo ha empezado con un cupón que al principio pues solo era de 3 cifras, que tenía sorteos provinciales y que se hacía con un bombo mecánico para dar los premios al principio de forma semanal. O sea que imaginaros si hemos tenido que aplicar tecnología desde hace esos 80 años para llegar a día de hoy y para seguir trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad. Hace 30 años se creaba la Fundación 11, que es la segunda de las organizaciones de este grupo social, que se financia con un 3% de las ventas brutas del cupón de los que gestiona la 11 y que comparte, digamos, la solidaridad con el resto de organizaciones o entidades de la discapacidad del país que también se sientan en ese patronato de la Fundación. Sobre todo, se desarrollan muchos proyectos de accesibilidad y que van enfocados a la educación y la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Con muchísima aplicación de tecnología también en este campo, los ejemplos serían innumerables para poder hablar de los avances que tenemos a día de hoy, pero bueno, que cualquier persona ciega, por ejemplo, sea capaz de utilizar un teléfono móvil con una pantalla táctil a día de hoy, pues hace seguramente 10 años nos sorprendería a todos, ¿no? Eso al final yo creo que enlaza mucho con lo que decía Ana también en su presentación, que yo creo que es clave el pensar en ese foco de diseño universal, de que los equipos sean de entrada diversos para que tengan en cuenta las condiciones o las características de cualquier cliente, de la generalidad del mercado y que los productos o las soluciones que se desarrollen, pues que al final puedan ser utilizadas por todos, ¿no? Yo por aportar algún dato más, al final tenemos que tener claro que en España pues cerca del 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, que ninguno estamos libres de poder adquirirla a lo largo de nuestra vida, pero que sobre todo con la ampliación de la esperanza de vida, pues si Dios quiere todos llegaremos a poder desarrollarla pues simplemente por la edad, ¿no? Una pérdida auditiva, una pérdida de visión, una reducción de movilidad. O sea que al final tenemos que tener en cuenta que todos somos potenciales personas con discapacidad en un futuro y eso será buena señal porque habremos vivido muchos años, pero que será entonces cuando nos demos cuenta de lo fundamental y de la importancia de tener productos y servicios que cubran realmente nuestras necesidades en ese momento o en esa etapa vital, ¿no? Y ya os digo, el porcentaje realmente relevante, estamos hablando de ese potencial de un 10% del mercado que no tendría sentido jamás dejar fuera de cualquier conceptualización de cualquier producto o de cualquier servicio. Hay dos habéis mencionado, tanto tú como Ana, esta cuestión de cómo somos las empresas por dentro, ese proceso de entender y convencerte y posiblemente probar que cuanto más inclusivo, más diverso seas, seguramente vas a ser
mejor para tus clientes. Vas a encontrar muchas fórmulas distintas de servir, de dar una buena experiencia, de cubrir necesidades de tus clientes y no que estemos un poco aferrados muchas veces pues a la forma de hacer las cosas, a la endogamia de los sectores y a veces pues eso, al pensamiento único y hacia adentro, ¿no? Entonces, creo que este es uno de los grandes retos y seguramente una de las grandes sorpresas que posiblemente muchas corporaciones van a llevar a decir, oye, es que efectivamente a medida que voy incluyendo pensamiento más diverso, lo que hago es notablemente más rico. Me gustaría ahora que bajásemos un pelín, un poquito, a ya cuestiones un poquito más concretas. Sé, en este caso le quería preguntar a Ana, que vosotros participáis en un estudio sobre innovación y diversidad que da la casualidad de que ha sido presentada la segunda edición la semana pasada. Tuve la suerte de asistir, escucharlo, espectacular el trabajo, los datos que salen, así que aprovechando que está pues, de rigurosa actualidad, me gustaría, y además que es un enfoque muy interesante que hacéis con el Instituto de Empresa, y demás, me gustaría que nos dieses algunas pinceladas de lo que habéis visto, ¿no? Cosas más destacables de lo que ha salido en ese estudio de innovación y diversidad, de innodiversidad. Pues sí, la verdad que es la segunda edición de este índice. La anterior fue antes de la pandemia y esta ha sido como post-pandemia, con lo cual siempre es interesante, ¿no? el comparar un poco los datos. Los datos los recogimos desde Alares, como tenemos el contact center propio, pues estuvimos ahí con las empresas, ¿no? Haciéndoles cumplimentar lo que le llamamos el árbol de la innodiversidad. Y el estudio está impulsado por Fundación Diversidad y por el Instituto de Empresa, ¿no? Que son los que llevan la parte académica. Lo más interesante de este estudio es que es único a nivel mundial, es decir, hay muchos estudios a nivel de diversidad e inclusión, afortunadamente. Hay otros tantos también de innovación, pero buscábamos un poco el algoritmo que nos una ambas cosas, ¿no? Es decir, que más allá del discurso bonito de, oye, sí, la diversidad genera innovación o la innovación busca diversidad, ver realmente con datos de las empresas, en este caso españolas, bueno, pues cómo de real es eso, ¿no? Yo me gustaría empezar con un titular muy positivo que creo que es, bueno, al menos a mí desde luego me congratula muchísimo, y es que con la pandemia y con otras crisis anteriores, normalmente los temas de diversidad pues como que se dejan de lado, ¿no? Estamos más preocupados pues, por otro tipo de dinámicas, pues mucho más de casi de supervivencia, ¿no? Empresarial, como puede ser lo habitual. Pero justo con esta crisis pandémica no ha sido así. Es decir, las empresas, un dato así como muy general y muy interesante, es que han seguido preocupándose por la diversidad y han seguido apostando, ¿no? por esa gestión de la diversidad para conseguir innovación. Es decir, han visto que, no sé si porque nos ha obligado mucho a esta parte como tan digital, ¿no? que decíamos antes, pues quizás han visto que era necesario seguir apostando por esa diversidad para seguir generando esa innovación que el mercado te estaba pidiendo. Os voy a intentar no aburriros mucho, pero sí que quiero daros algunos datos que al final es lo interesante de estos estudios. Hay un primer punto que es que para que las cosas existan hay que medirlas, ¿no? Y en el mundo además de la inclusión, pues muchas veces nos faltan a veces matemática, ¿no? en todo este tema. Y justamente en el índice, pues hemos visto que el 74% de las grandes empresas españolas miden el impacto, por ejemplo, de las políticas de género. El 51% miden la gestión del colectivo de personas con discapacidad. El 38% lo hacen del colectivo senior, ver un poco qué ocurre con esta parte de la plantilla. Y el 27% están midiendo el impacto de las políticas LGTBI. Es decir, ahí vemos un poco qué diversidades se están trabajando más en España y además se están midiendo, que por supuesto es muy interesante. Un dato también que bueno, nos ha sorprendido y creo que es interesante es que aunque el género sigue siendo la variable que más interés despierta, con un 87,2% de la muestra, el talento senior es el que más ha avanzado. Es decir, vemos que, bueno, pues que en España nuestra población está envejeciendo y bueno, en el 2019, para que os hagáis una idea, era el 65% de las empresas el que estaba interesado, ¿no? o preocupado por esta diversidad, y hemos pasado a un 71,4%, ¿no? Lo cual pues realmente es un avance muy importante. Por ejemplo, la discapacidad sigue siendo un porcentaje, o sigue teniendo un porcentaje mayor, un 73,4%. Es verdad que también la legislación española pues incentiva mucho toda esta parte, ¿no? dentro de las empresas.
También es verdad que ha sido importante lo que os decía, ¿no? Que parece que otras crisis pues, habían mermado la gestión de la diversidad y la relación con la innovación, y la COVID-19 lo ha reforzado, incluso me atrevería a decir. El 81% de las empresas de la muestra que tomamos, pues declaran haber prestado una especial atención a la diversidad de género durante la pandemia, el 60% a la diversidad de personas con discapacidad, otro 60% también a la diversidad del talento senior y un 40% a las personas LGTBI. Es decir, se mantienen esas diversidades que trabajamos más en España, pero lo bueno es que la pandemia no ha mermado, ¿no? Digamos, ese interés o esa atención a estos colectivos pues, que, por supuesto, hay que cuidar, ¿no? Dentro de las compañías. ¿Qué ocurre? Que también la empresa española está viendo que la gestión correcta de la diversidad y la inclusión, por supuesto, multiplica su innovación en el modelo de negocio como respuesta a un nuevo entorno de crisis, ¿no? Es decir, que pues para buscar nuevas propuestas de valor tengo que hacer una gestión interna e interesante del talento para poder seguir innovando y siendo creativos. Con lo cual, pues hay un 57% de las empresas que antes, ¿no? Estaba, digamos, o tenía esta innovación o esta preocupación por la innovación en el modelo de negocio, y ahora ha pasado a un 66%, ¿no? Y en la gran empresa incluso, el 66% sería la media de las empresas, y en la gran empresa alcanza incluso el 72%, ¿no? Es decir, estamos muy preocupados en generar nuevos modelos de negocio, nuevas ventas y al final riqueza, ¿no? Que es lo más importante. Luego también la empresa española hemos visto que apuesta por premiar a los empleados más innovadores, ¿no? Parte también de la gestión de la diversidad es de, bueno, pues yo contrato sin discriminación, gestiono los equipos también de manera igualitaria y cuando se genera una innovación, pues premiarla, ¿no? Incentivarlo. Y hemos visto, bueno, pues que el 40% de las compañías en España premian incluso económicamente esa innovación, ¿no? Que pueda haber interna dentro de la compañía. También es interesante compartir con vosotros que un tercio de las empresas buscan romper en sus mercados, ¿no? O generar nuevas iniciativas con el uso de la innovación disruptiva, ¿no? Que esto parece que hace unos años es algo muy anglosajón. Afortunadamente en España ya está llegando. Y bueno, pues vemos que incluso un 47% de las empresas multinacionales, en este caso de origen español, lo hacen mediante esos modelos de negocio que decíamos antes, ¿no? Es decir, que estamos llevando la disrupción gracias a nuevos modelos de negocio y como yo decía, y de llegada al mercado, ¿no? Y para llegar a todo el mercado, y pues aquí Delio pues daba ese porcentaje tan brutal, ¿no? Del 10%, por ejemplo, de personas con discapacidad o de otras etnias, ¿no? Que ya tenemos en España, de edades, etcétera, etcétera, pues es que no podemos perder ni una parte de ellas. Todos merecen, por un lado, estar trabajando en las compañías y por otro lado, seguir ofreciendo pues a esos clientes pues valor añadido con nuestros productos y servicios. También es interesante que el 38% de las empresas españolas ya están gestionando conjuntamente diversidad e innovación, ¿no? Que es el dato, digamos, como último más importante del estudio. Es decir, hace unos años pues la diversidad podía ir por un lado y la innovación por otro, y ahora ya se están encontrando que sobre todo en las grandes compañías, por ejemplo el 83% de las más grandes, ya tienen responsables de innovación y diversidad que de alguna manera están en contacto, no sea porque se queden equipos conjuntos, o sea porque hay foros de decisión en los que están presentes, ¿no? En un 80% de los casos están presentes en esos foros. Todo esto es completamente fundamental para seguir avanzando en inclusión y en innovación. Aquí no analizamos solamente la innovación tecnológica, sino cualquier tipo de innovación, pero por supuesto la tecnología pues es, vamos, un gran acelerador, ¿no? Y un gran soporte para todo ello. Entonces, bueno, vemos que económicamente y socialmente la gestión de la diversidad y la innovación van de la mano y pueden generar un impacto positivo en ambas patas, ¿no? En la pata social y en la pata, por supuesto, económica. Así que queda camino por hacer, pero vamos en el buen camino. Yo al menos me ha congratulado mucho que la COVID no nos haya frenado, sino que haya reforzado. En algunas cosas haya acelerado. Hay un montón de cosas interesantes en el estudio que yo recomiendo que lo descarguen, se descargue y se vea. Yo, bueno, he aprendido unas cuantas, me interesó mucho también esta parte de la diversidad cognitiva. No, es la que menos se trabaja todavía en España. Es verdad, está ahí, avanzando. Pero creo que es una de las que posiblemente sea un acelerador más sorprendente de lo que mucha gente piensa, porque cuando creas grupos ricos, diversos, salen un montón de ideas. Incluso, fíjate, desde mi punto de vista, ¿no? Hay muchas empresas que ya cuando han empezado a romper los silos en los que no aceptabas incluso al de otro departamento. No quiero hacer un juego con lo que pueda ser
cuestiones más serias a nivel de inclusión y diversidad, pero es que incluso en las propias empresas muchas veces al silo de al lado, y a medida que se han ido desarrollando metodologías de trabajo colaborativo, pasado de una jerarquía a una redarquía, metodologías ágiles de diseño, en los que hemos ido mezclando más y más compañeros, yo creo que eso es un catalizador bastante importante de ver otros que piensan distinto, que tienen otras formas de ver, y eso puede ser un acelerador también bastante importante en esta otra dimensión de la diversidad cognitiva. Totalmente. De hecho, la diversidad siempre hay que trabajarla en transversal. O sea, yo a la vez pues soy mujer, puedo tener una discapacidad, ser de una etnia, tener una religión, una orientación sexual, un perfil profesional, ¿no? Educativo, experiencial, ¿no? Esta parte más cognitiva, y todo eso nos convierte en lo que somos. Eso, cuanto más se mezcla bien gestionado, pues genera la innovación que necesitamos. Genera innovación, sin duda alguna. Yo por lo menos así lo he vivido. Sí. Muy interesante el estudio. Y siguiendo con algunos datos, recurro en este caso a Delio, a Ilunion, que además pues, son también una fuente muy importante de estudios, de movimiento, de influencia, de conocimiento, ¿no? Entonces me gustaría que nos diese unas pinceladas de, bueno, pues por dónde van las tendencias que está pasando, se está acelerando toda esta sensibilidad, todos estos cambios, es más cosmético, es más profundo, bueno, su visión un poco, bueno, breve, porque tenemos otro par de temas que me gustaría tocar, pero sí es verdad que me gustaría contar con esas pinceladas desde ese punto de vista privilegiado que puede tener Ilunion. Pues nada, yo muy breve, ¿eh? Cuando le metemos perspectiva y sobre todo evolución o años a todo esto, para nosotros la tendencia es definitivamente positiva, y creo que en España además podemos presumir de ser uno de los países punta de lanza, sobre todo en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de políticas o de inclusión de personas con discapacidad. Yo, por daros alguna referencia, para hablar de datos de personas con discapacidad en España, os remitiría al informe Olivenza, que es un poco el informe estatal quizás más completo en cuanto al tratamiento de datos de esta cuestión. Y luego remitiría también a informes de Yodismet, que es un observatorio de empleo que depende de Fundación 11 y que también constantemente pues, va sacando distintas estadísticas que apuntalan esta buena evolución, ¿no? Y ya os digo, sí es cierto que en determinados momentos el COVID o la pandemia ha sido uno de ellos, pues sentimos que vimos un retroceso, que muchas veces los colectivos que puedan estar en riesgo de exclusión, pues muchas veces son los que primero lo sufren o los que lo puedan sufrir con más intensidad, ¿no? Las últimas encuestas que se han lanzado al colectivo, pues así lo demuestran. Al final, pues tristemente son las personas que se puedan ver más afectadas por un ERTE, a veces las primeras salidas en una compañía, y luego las que realmente tienen barreras prácticas que se tardan más en solucionar, ¿no? Al final es cierto que las medidas tienen que ser ágiles, pero cuando decidimos poner una mascarilla a toda la población, pues lógicamente hay una parte de ella que pueda tener problemas de audición y que le supone una barrera brutal pues, para la comunicación con el resto de los ciudadanos o con el resto de la población, ¿no? Eso lleva tiempo ajustarlo, enseguida salen iniciativas y comienzan a salir pues mascarillas que puedan tener una parte transparente para la lectura labial, pero es algo que cuesta muchísimo o que al final lleva un proceso de evolución muy largo el que esto pueda estar realmente pensado o acomodado para todos, ¿no? Entonces, la evolución siempre es positiva, el desarrollo normativo ha sido espectacular, está empezando a trascender incluso a la empresa, ¿no? Pues desde hace poco con la normativa de información no financiera, pues las empresas, esto ya pasa de la cosmética a que realmente en los costos de administración pues se tienen que empezar a reportar X datos que tienen que ver con la diversidad, con el compromiso social o con el propósito que acaban teniendo las compañías, ¿no? Algo que a nosotros nos gusta decir y que creemos que es tendencia y que va un poco con la evolución de la sociedad en general, es que hacia el futuro las organizaciones y las empresas serán sociales o no serán. Cada vez los ciudadanos pues tenemos un poco más resueltas las cuestiones que tienen que ver con los estados, con los gobiernos, con la organización de las sociedades más avanzadas, y vamos poniendo el foco, vamos mirando más hacia las empresas y las organizaciones para ver pues qué es lo que están haciendo, qué impacto tiene
que una organización tan global como un Google o un Amazon pues pueda tomar una decisión determinada, ¿no? Yo creo que hacia ahí se está derivando el foco y hacia ahí tiene que ir un poco también la sensibilidad del resto de organizaciones y sobre todo no me cabe duda que irán las demandas de la sociedad en general. Sin duda, quizá estaríamos de acuerdo que en estos últimos años, por una serie de circunstancias, no solo la pandemia, que ha sido importante, pero también por todo lo que se ha ido sembrando en los últimos años, por el desarrollo de normativas, por el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Estamos viviendo en un mundo, o sea, en un momento en el que esto, bueno, se está consolidando como una realidad ineludible, ¿no? Y que, bueno, pues posiblemente ya muchas empresas empiezan a pasar de, bueno, tengo que hacer algo a verdaderamente creerlo o tener que tenerlo por legislación, que tenerlo que incluir y reportar como fruto de su actividad, ¿no? Voy a bajar otro poquito en este caso, vamos a intentar ya profundizar en el que es el tema, aunque sea rápidamente, sobre tecnología. Tenemos aquí además pues, dos tecnólogos. Me gustaría, en este caso, que ya, bueno, pues participamos un poco más en modo conversación, pero sí me gustaría pulsar primero a Pablo y Ismael desde el punto de vista tecnológico. Principales tecnologías en las que se está trabajando para mejorar niveles de inclusividad, cómo usarlas, cuál es su alcance, cuáles veis que son esas que podríamos casi poner, ¿no? en un ranking. Oye, pues mira, por aquí estas son las más importantes, esto es lo que está viniendo. Bueno, Pablo, Ismael, ¿no? Que quiera desde la parte que yo veo más o menos, el tema de inteligencia artificial, cómo está avanzando, creo que es el que lo tenemos a la orden del día. El navegador, Siri te responde, el Google le preguntas, llévame. Todo el tema de inteligencia artificial que tiene que ver con este sistema es un claro ejemplo de hacia dónde apuestan también estos grandes proveedores de soluciones de inteligencia artificial, incluida en la robótica, integración con Alexa, equipos de este tipo. Estoy diciendo marcas, pero es que son soluciones que ya más o menos asociamos a inteligencia artificial. O sea, el que más o el que menos lleva un navegador que le dices en modo manos libres, llévame, llámame, hazme esto, dime aquello, y todos los estamos teniendo. Eso lo tenemos a la orden del día. Esto ha pasado, yo creo que está pasando siempre. Falta incluirlo más en el mercado laboral. Parece que le cuesta un poco más. Es cierto que le cuesta un poco más. Yo, como os decía, en los sistemas que estamos poniendo de chequeo y validación van con sistemas vocales. O sea, es un multidioma. Tú le dices, cierra la puerta, abre la puerta, te he leído tanto, te he identificado, te faltan 3, vete allí, vete acá. Toda esa parte, hasta hoy en día teníamos una industria un poco arcaica, por decirlo de una manera. Una industria, un entorno muy arcaico, muy pesado de persona a persona, sin pensar en nada más. O sea, simplemente pasábamos a una tienda y hay un mostrador. No hemos pensado más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atender? ¿Qué perfil de cliente? Toda la inteligencia artificial que nos viene, pues detección de si tienes alguna minusvalía, cualquier otro punto de esta parte, gracias a toda esta sensórica, gracias a esta inteligencia artificial, creo, o es mi opinión, que vamos por ahí. Pero ya para todos los niveles, yo creo, en ese punto. Y ahí Pablo también, creo que él puede, dentro de 1 Million Bot, creo que él puede también tener... Bueno, es así, nosotros, bueno, hablar de tecnología en 1 Million Bot al final es hablar de inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial inclusiva, es hablar también de algoritmos, es hablar de Big Data, es hablar de Machine Learning, ¿no? Pero ¿por qué decimos que hablamos de inteligencia artificial inclusiva? Porque al final las personas, cuando comunicamos desde donde nos sentimos más cómodos, ¿no? Y un asistente virtual brinda la posibilidad, brinda la oportunidad de comunicar, por ejemplo, por voz, ¿vale? Si hablamos de una discapacidad visual, los asistentes por voz se están convirtiendo en grandes aliados. También puede comunicar, aparte por voz, por texto, pero es que es capaz de dirigirse en cualquiera de los idiomas porque al final son como trajes hechos a medida, en función de la necesidad.
Y luego hay que hablar también de las integraciones, que estabas nombrando algunas de ellas, pero es que a través de cualquier canal estamos integrando los asistentes virtuales y canales que muchos de ellos son de fácil manejo y muy implantados en la sociedad, como es, por ejemplo, y seguimos dando algunos nombres, Facebook Messenger. Pero es que supone unas barreras realmente bajas o incluso nulas en términos de adopción. Si tuvieseis, pregunta para todos, si tuvieseis que complementar o, bueno, qué tecnologías, qué otras tecnologías o cómo estas tecnologías nos pueden ayudar dentro del mundo del retail, que estamos dentro de la asociación y nos gustaría dar alguna pinceladita, ¿no?, sobre cómo nos puede ayudar en el mundo del retail. Abro ya también para Ana y para Delio. ¿Qué otras tecnologías os parece que son interesantes y cómo nos pueden ayudar dentro del mundo del retail? Yo ahí, dentro del punto, a ver, la que más conozco también, llevo muchos años, llevo a hacer más de 20, cuando empecé, el tema de RFID, identificación por radiofrecuencia en el mundo del retail. Está avanzando cada vez más. Aquí en España, por suerte, tenemos uno de los, yo qué sé, precursores, por no decirlo, empresas, es el grupo Inditex, que cuando implantó RFID en aquellos años le llamaban loco, igual que cuando empecé yo a verlo me decían, tú estás pirado. Pero hoy en día es la tecnología que funciona desatendida, o sea, que no requiere nada por nuestra parte y que nos puede guiar perfectamente. O sea, eso en todos los entornos es una tecnología, eso, que no quiere interacción. ¿Qué significa? Que no tendrá fricción con nosotros, no va a tener fricción. Al no tener fricción, esta mañana tenía una charla con una empresa, más o menos, que teníamos ese problema. O sea, que no pongamos, vamos a utilizar inteligencia artificial, pero a esta inteligencia artificial vamos a darle vida, pues vamos a poner RFID. ¿Por qué? Por eso, que no hay fricción. Para la persona, y aquí ya da igual, discapacidad, cualquier cosa, no la vamos a determinar por eso, porque vale para todo el mundo. Y yo creo que es una de las tecnologías que hubo un tiempo que parecía la panacea, hubo una caída muy fuerte, pero está empezando otra vez. O sea, estamos empezando a ver tiendas desatendidas. En países asiáticos tenemos ya tiendas que no hay personal solo para reponer o para asistir. Son cosas que a partir de ahí se piensan. Vamos a personal en personas que asistan. A personal, a clientes con o sin discapacidad, da igual, a personas. Va a pasar una persona, vamos a cambiar el concepto de esa parte. Yo creo que ahora mismo inteligencia artificial junto con RFID puede ser un valor importante en ese punto. Antes lo hemos comentado. Sí, dime. Perdón, Luis. Sí, dime. No, que nosotros, me parecía muy interesante esto que comentaba Ismael de las tiendas desatendidas. Nosotros, por ejemplo, en Alares, lo que hemos vivido mucho a raíz también de la pandemia es que, aunque nos parezca mentira, todavía hay muchas compañías que se tienen que digitalizar, que pues eso, más del 80% de las empresas en España son pymes, no todas tienen, ¿no?, a veces los grandes potenciales del IBEX 35 o de otras muchas. Entonces, a nosotros lo que nos ocurría es que había muchos que a lo mejor tú tienes que estar en la tienda, pero tú no puedes dar un servicio 24 horas de atención al cliente, me refiero, ¿no? Entonces se acercaban a nosotros por la parte que os comentaba que tenemos de servicio de contact center para poder seguir dando un servicio de atención 24 horas, sea porque son consultas o sea porque yo sí que estoy en la tienda del physical famoso, ¿no? De, oye, pues yo a lo mejor sí que quiero ir a la tienda, porque soy una persona mayor y me apetece, pero yo soy millennial y mira, me toca un pie, con perdón, el tener que acercarme, ¿no?, al punto de venta, lo quiero todo en telemático, ¿no? Pero es que además lo quiero a las 3 de la mañana, porque yo qué sé, no duermo y me apetece. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros hemos visto que se ha dado un salto muy grande y hemos ayudado a muchísimas compañías en tener nosotros todo ese servicio de atención al cliente, tanto de recepción de solicitudes como de emisión de información. Pensad en cualquier punto, obviamente, ¿no? Me da igual si es telefónico, si es redes sociales, si es por una app, si es con mayor o menor inteligencia artificial, pero que de alguna manera siga prestando una atención de calidad al cliente en el formato que necesita, en el horario que necesita, que eso también es parte de la inclusión, ¿no? Cada hoy hay gente que trabaja de noche, hay gente que tiene niños, hay gente que... Y realmente ha sido muy, muy interesante y seguimos creciendo en esa parte. Creo que esas tecnologías luego aplicadas a distintas plataformas, ¿no?, y cada uno con sus necesidades, son muy interesantes. O desbordamiento, ¿no?, de recepciones, por ejemplo. Es que no puedo tener una persona
en la recepción, pues eso, 24 horas, o es que pues tengo a la mitad de la plantilla y entonces necesito, ¿no? Mientras tanto, bajas, ¿no? También por COVID y demás. Esa parte yo lo estoy viendo que está siendo muy, muy importante y estamos dando un salto en España en ese sentido, la verdad. El otro día me pasaba también en un supermercado. No es que lo necesitase, pero la verdad es que reparé en ello. Vas a comprar, el momento que vas a pasar por caja, no es lo mismo estarse agachando a coger de la cesta. Entonces tienen un pequeño dispositivo que te eleva a la cesta. Pues mira, ya lo saco más tranquilo. Para muchas personas es un problema, ¿no? Y es una tecnología relativamente sencilla. No necesariamente muchas veces nos tenemos que ir a otras cuestiones que efectivamente tienen un impacto bastante masivo desde el punto de vista también de la accesibilidad, ¿no? Un último tema que quiero tocar, a ver, porque no leí hace mucho, ¿no? Cómo el Big Data puede ser una herramienta de discriminación masiva o no. Y me gustaría, bueno, pues que lo comentásemos un poco, cómo veis el mundo de los datos masivos, de las conclusiones, de las correlaciones y de cómo nos vamos a manejar o por dónde creéis que van los tiros o deberían ir los tiros desde el punto de vista de gestionar, bueno, pues esa posible discriminación que generen los algoritmos. Ahí es nada. Ahí lo has dejado, sí. Para terminar. No, a ver, yo mi opinión ahí en esa parte hay que tener mucho cuidado con el tema de Big Data a la hora de explotarlo, el manejar la información previa para ver con qué finalidad. O sea, es cierto que puede ayudar, esto es como todo, si lo utilizamos, información bien utilizada, bien usada, bien aplicada, nos puede ayudar en muchas cosas. Si la mal usamos, mal utilizamos, es peligroso porque sí puede servir para un poquito apartar a ese tipo, a esos números, a esos códigos que van a salir, que al final van a ser estadísticas, números, y es un poco, es una línea muy finita que hay que tener mucho cuidado con ella, bueno, mi opinión. De todas maneras, lo comentabas, al final, como todas las cosas en la vida, bien trabajadas, es muy realmente potente y para nosotros, y nosotros así lo consideramos. Antes ponía el caso de Catalina en Ecuador, como la ciudadanía, bueno, no solo quería las respuestas sobre la COVID, que eran necesarias para ellos y para todos, sino que gracias a ese data, pues bueno, se descubrió que había un problema realmente interno en la ciudadanía y se ponen los medios. Esto lo podemos extrapolar absolutamente a millones de casuísticas. Entonces, ese data bien trabajado, de hecho, nosotros apostamos por el talento interno precisamente para crecer, ¿no? Porque esto, pues bueno, esto a veces es como un bólido que va a una velocidad increíble en el que estamos subidos y apostamos firmemente por ese manejo del dato, por supuesto, cuando hablamos de datos de ciudadanos, de usuarios, de usuarias, siempre hay un anonimato y una confidencialidad y un respeto por eso, vaya por delante. Pero la potencia y el partido y lo que puede aportar el Big Data es, lo consideramos a unos niveles galácticos. Ya. Me estoy dando cuenta que se nos ha pasado literalmente la hora que teníamos. La verdad es que ya lo adelantaba al principio, tiene 1000 enfoques, 1000 posibilidades y creo que efectivamente pues, bueno, nos hemos tocado ni la punta de la punta del iceberg. Creo que ha sido muy interesante que además dentro de la asociación se pueda conocer también la diversidad que tenemos de empresas. Cuando hablamos de retail en la Asociación Española de Retail, no solo hablamos del retailer, sino de todo el ecosistema que hay alrededor, que formamos, bueno, pues que consideramos esa gran familia del retail. Y en ese sentido creo que ha sido bastante ilustrativo conocer vuestros puntos de vista, vuestros servicios, vuestros enfoques y también, bueno, pues vuestros comentarios personales. Os doy muchas gracias a los cuatro, Ismael, Pablo, Ana, Delio, y muchas gracias a la gente que nos esté viendo. De nuevo, darle las gracias también a la Asociación Española de Retail por brindarme la oportunidad de estar aquí con vosotros, de conocer esto, de poder profundizar y, bueno, pues
Espero que bueno, pues nuestros asociados y las personas que vean esta mesa redonda, pues si tienen alguna pregunta os puedan contactar directamente e interesarse un poco por lo que les podáis ayudar. Así que, bueno, muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a la asociación. Súper interesante y bueno, un día dedicamos un ciclo completo a este tema porque es justo, necesario y seguramente, con toda seguridad, muy beneficioso para todos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Un abrazo. Adiós. Un A abrazo. todos.